pero ese periodo, la década de oro del liberalismo, donde todavía no se cuestionaba el libre mercado, como decías tú, ¿cierto? Estábamos todos danzando y felices, quizás más alrededor del mall, pero también en las discos de esta sociedad farandulera que teníamos en esa época. Había un consenso interesante. Teníamos una derecha liberalizándose, por más allá que sea una caricatura burda la que voy a hacer, pero la derecha del Quique Morandé, ¿cierto? El Morandé con compañía. Tenía una derecha, una sociedad que se iba, ¿cierto?, liberalizando para mí, desde Spencer Tunick en adelante. Y ustedes eran como el ícono de la izquierda liberalizándose, ¿cierto? Liberalizándose no solo en este consenso neoliberal laguista, sino empezar a meter los temas morales, los temas de liberalismo cultural, de liberalismo moral, donde yo creo que ahí ustedes fueron muy relevantes. En ponerlo en su estética, en sus toques, yo diría que puede ser una era perfectamente, una década de Clinic, ¿cierto? La década de los 2000, la época de oro, cuando nosotros ya seamos más viejos todavía, vamos a recordar, ¿cierto?, kitschmente los 2000, como ya que estuvieron de moda los 80 en su momento, los 90, a nosotros nos va a tocar recordar cuando ya estemos en la crisis de la edad madura, con Isadora y Beatriz, ¿cierto?, la época de los 2000 como una era dorada. Y yo creo que ahí tu participación fue clave. ¿Nos podéis contar un poco cómo parte este proyecto de Clinic? ¿Cierto? ¿Cómo se da? ¿De dónde sacan estas ideas que hoy día nos parecen tan obvias, ¿cierto? Como, bueno, el progresismo, pues todos se empezaron a llamar progresistas, ¿cierto? En la derecha liberal y en la izquierda progresista, pero de alguna manera ustedes fueron vanguardia, punta de lanza, y algo que de hecho cuando partimos con este canal en su forma más proto, intentamos justamente decir, bueno, lo que fue el de Clinic para centro izquierda, nosotros hagámosla con el liberalismo. Así que bueno, inspíranos también un poco cómo fue esta historia, esta idea y en qué se inspiraron también ideológicamente para hacer todo ese periodo, llamémoslo, de los 2000. Sí. Mira, voy a partir por hoy día para contestarte bien tu pregunta. Yo siento en muchos aspectos que lo que uno se está metiendo ahora, en mi caso en el proceso constituyente y este baile, tiene un algo, me vuelve a hacer sentir algunas cosas parecidas a ese año 98. Y de alguna manera tiene que ver con escenificar una ruptura, o por lo menos un cambio de eje. Yo creo que son bien pocos los menores de cierta edad que se acuerdan o que tienen una idea de ante qué situación nació el Clinic, en qué situación cultural, digamos. Tú partiste, de hecho, diciendo algo que merecería ser discutido, por lo menos, que es que había una derecha liberalizándose. Había una derecha económicamente muy neoliberal, había mucha farándula, pero te voy a recordar algunos datos nomás. Por esa época había todavía censura cinematográfica en Chile. No se podía ver La Última Tentación de Cristo. La gente se reunía en privado a verla adentro de unas casas. Por esa época en esos mismos días, terminaron los hijos legítimos e ilegítimos. Había distinción todavía entre hijos legítimos e ilegítimos. Todavía faltaba para la ley de divorcio. O sea, aquí todavía faltaban 4 años para... No, desde el 98 faltaban... no me acuerdo si se dictó esta ley el 2002 o el 2004. Y todavía existía esta cosa que había que se llamaba la nulidad. Y era que había que llevar testigos para demostrar que tu matrimonio había sido hecho con algún tipo de problema legal. O sea, había que demostrar que no había sido un matrimonio legítimo. Hacía muy poco rato, por un par de años antes, o un año antes, o 2 años antes, había dejado de ser delito la sodomía. O sea, si descubrían en Chile todavía a finales de los 90 a 2 hombres yaciendo en una cama, estaban cometiendo un delito. Los únicos medios de comunicación eran 2 grandes grupos, que era el grupo Copesa y el grupo El Mercurio. No había más. Por lo tanto, la discusión pública estaba radicada en 2 grupos conservadores.
lo que hacía en buena medida generaba la sensación de algo que yo siempre lo discutí por entonces, y era que todos mis amigos, la gente que yo conocía en el resto de América Latina, se hablaba de Chile como el país más conservador, digamos, de América Latina. Y yo siempre tuve la sensación de que eso no era verdaderamente cierto, era el país que tenía el discurso público más conservador de América Latina. Pero ya en ese entonces uno llegaba en una noche a un bar y podía terminar acostado con la compañera o el compañero de mesa o de barra con la misma o más facilidad que en España. Por lo tanto, no era precisamente una realidad que viéramos. La marihuana ya campeaba. La cocaína era más de determinados círculos, pero ahí estaba, por lo menos en el naciente rock and roll, digamos. Por lo tanto, se vivía ahí una cosa muy rara entre la vida real y la vida cotidiana y el discurso público. Y por otra parte, había otro elemento todavía que ahí era muy, muy fuerte, que era parte de lo que contenía esta apertura en Chile. Y era que la Iglesia Católica seguía teniendo un rol muy penetrante y muy fuerte en la discusión pública, en buena medida validada por lo que había sido su defensa de los derechos humanos durante la dictadura. O sea, el mundo concertacionista no le iba en contra al discurso eclesiástico porque se mantenía todavía la fidelidad con una historia en la que efectivamente había sido muy, muy importante. O sea, toda la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet había sido en torno a la Iglesia Católica, la Vicaría de la Solidaridad, etc. Por lo tanto, esto para decirte que era un tiempo de unos niveles de cerrazón cultural muy grandes. La palabra que nosotros más empujábamos era la palabra tolerancia. Palabra que hoy día sonaría bien fuera de lugar, ¿te fijas? Porque tolerancia era no violentarse ante el que opinaba distinto, no ir a sacarle la cresta. Hoy día habría que tomarlo en otro sentido, que nos invitaría más a pensar en las redes sociales y en ciertos volúmenes, digamos. Pero en ese entonces era así. A nosotros la palabra el adjetivo que se nos adjudicaba siempre era irreverentes. Nosotros éramos los irreverentes. Otro adjetivo que hoy día perdería su lugar completamente ante las cosas que pasaban ahí. El Clinic, a mí me tocó ver gente leyéndolo, esta escena la viví, metiéndolo adentro del diario La Tercera, como para que no vieran a alguien que iba en la micro leyendo esto, porque tenía algo de escandaloso, tenía una cosa como... a nosotros nos llegaron amenazas de bomba varias veces a la oficina. Tuvimos que desocuparla, digamos, porque se supone que nos llamaban porque había este tipo de cosas. A mí en un matrimonio de un pariente se me acercó el Choclo Délano, que estaba en ese mismo matrimonio, a pegarme y me aforró un aletazo, digamos, que felizmente no fue lo bastante penetrante tampoco. La venganza se come fría, es un guiso que se come frío porque después el compadre, digamos que no tuvo un destino feliz. Y por otra parte, ya al muy poco andar, la primera vez que yo recibí un grupo político que fue a reclamar fue del PC, porque consideraban que no estábamos siendo verdaderamente la línea correcta que ellos esperaban de nosotros. Y yo le pregunté, cuando cuando esta gente llegó a mi oficina, que de dónde habían sacado de su cabeza que nosotros respondíamos a lo que ellos consideraban la línea correcta. Si para nosotros, además, nunca fue esa órbita un ejemplo. O sea, también para nosotros los derechos humanos eran algo muy nuclear, era un tema muy central. Pero de ahí a que nosotros defendiéramos la estatización de los medios de producción, había, digamos, un inmenso universo entre medio. Por lo tanto, lo que a nosotros ahí nos movió fue justamente empujar la apertura. Se vinculó con nosotros el mundo cultural prácticamente completo, naciente y viejo de entonces. No, a mí me cuesta encontrar un nombre de un escritor chileno que no haya pasado por el Clinic, que no haya nacido por ahí. Desde Zambra, Bizama, todos tuvieron columnas, escribían cosas. Nicanor Parra se volvió un personaje muy cercano con quien me tocó de ahí generar una amistad muy íntima. Era el lugar en el que se podía mostrar y decir lo que en otras partes no se veía.
O sea, pusimos en los kioscos, durante mucho tiempo el Clinic tenía muy pocas páginas, entonces era en buena medida un afiche puesto en los kioscos de Chile. Y ese afiche nos permitía a algunos vernos en un espejo nuevo. Nunca nos habíamos visto en un medio, en un kiosco. Entonces, de alguna manera, nosotros fuimos como... fuimos, yo creo, un aire fresco, así que lo que vino a sacarse de encima, y por eso es que es bien decidor que esto haya nacido cuando fue detenido Pinochet en Londres, a sacarnos de encima un gran miedo. Yo creo que fue un sacudón de miedo, del miedo a un gran ogro que todavía regía como una nube que ensombrecía la sociedad chilena, que le impedía, digamos, mostrarse en su diversidad. Y eso, algo de eso, también es un proceso que estamos viviendo hoy día. Si en esto nosotros nos estábamos sacando de encima la dictadura, yo creo que hoy día nos estamos sacando de encima la transición o la concertación, o se está cerrando una cosa larga. Y creo que algo de eso más o menos es el juego en el que estamos. Esa fue una época muy vibrante, efectivamente, esos años que tú dices en el Clinic. Yo tengo muchas preguntas, así que, pero le paso la palabra a Beatriz, después Isa. Así que todos queremos preguntar, después yo también quiero hacer... Para agregarte otra cosa más, perdona, que nos interesaba mucho entonces, todo lo que era raro, todo lo que era sorprendente, todo lo que no conocíamos era lo que buscábamos. Nos interesaban no los personajes que pensaban como nosotros, nos interesaban los personajes que pensaban cosas sorprendentes. No nos interesaban las vidas que se parecían a las nuestras. Andábamos buscando todo el tiempo, desde los vagos que dormían en las calles hasta los locos que transitaban por cualquier rincón de las ciudades. En eso consistía, digamos. Y tampoco nos interesaba tener un discurso unívoco, sino que nos gustaba mucho, eso para mí fue siempre un motor en esto, hacer chocar visiones diferentes, sacar chispas. Por eso invitábamos a escribir a Hermógenes Pérez de Arce, que era el representante máximo del pinochetismo, y lo poníamos al lado de alguien que pensaba enteramente distinto. Esa era la búsqueda, digamos. Era una búsqueda permanente de sorpresa.